Yo en esta presentación quiero hacer dos argumentos muy sencillos. El primero es que cualquier aproximación que querramos tener hacia el desarrollo policial tiene que partir primero de una visión organizacional de las policías, en donde tenemos una visión integral de una corporación policial como una organización compleja. Y el segundo es que dentro de esta concepción del desarrollo policial como un desarrollo organizacional, de hecho, el servicio civil de carrera es la palanca más eficaz que tenemos para desarrollar las organizaciones policiales, por razones que tanto Oscar como el secretario Fassi compartieron. Entonces, voy a hacer esos dos argumentos muy sencillos, presentando algo de los datos que hemos ido recabando en nuestros proyectos de investigación. Antes de empezar, quiero decir que todo lo que voy a hablar hoy es, de hecho, el resultado de un equipo de trabajo que desde hace varios años estamos trabajando en conjunto. Es un equipo, como pueden ver, muy joven, pero muy comprometido e increíblemente talentoso, que ha estado trabajando intensamente en estos temas. Y en general llevamos varios años con tres grandes preguntas de investigación. La primera es cómo se debe ver una estructura policial en el país. ¿Cuál es el diseño organizacional que debe de tener una policía para ser eficaz, para ser resiliente y para ser confiable? Entonces, sí, todo lo que hacemos, digamos, viene con una perspectiva organizacional y ahora lo van a ver reflejado en lo que voy a presentar. La segunda gran pregunta que tenemos es si imaginemos que ya identificamos más o menos cómo debe ser el diseño organizacional, me refiero a estructuras, procesos, sistemas, incentivos de una organización policial. Pues la segunda gran pregunta es si ya sabemos a dónde queremos llegar, cuál es un proceso de reforma que nos puede llevar ahí, ¿no? Entonces también hemos dedicado mucho de nuestro esfuerzo a entender cómo son los procesos de reforma que han sido más eficaces y por qué. Y la tercera gran pregunta que nos hacemos en nuestro trabajo es, dentro de una estructura organizacional, ¿cómo una policía puede integrar prácticas que sabemos que funcionan? Por ejemplo, si en casi todo el mundo se ha identificado que las prácticas de disuasión focalizada de violencia funcionan, pues la pregunta es cómo le hace una organización policial para insertar esa práctica dentro de su organización, porque lo que sí sabemos es que copiar una práctica de otro lado no funciona, ¿no? O sea, siempre que dices, ay, esa policía hace esa cosa muy bien y la trato de copiar, sabemos que eso no funciona, la copia de mejores prácticas no funciona. Entonces, lo que sí investigamos nosotros mucho es cómo se integran prácticas que sabemos que deben funcionar, o sea, cómo integramos principios y prácticas que sabemos que sí han funcionado y que tienen mucha evidencia detrás de ellos, pero de una forma que se integren a la estructura organizacional de una policía para que realmente pueda funcionar. Entonces, son las tres grandes preguntas que nos hacemos en dos grandes líneas de trabajo. Una que es la construcción de policías eficaces, resilientes y confiables desde el punto de vista organizacional. Y una segunda parte que no voy a hablar hoy, pero que la menciono por si quieren después aprender más de nuestro proyecto, que se enfoca muchísimo en la parte nada más de construcción de confianza entre policía y ciudadanía. Entonces, en esta parte de construcción de organizaciones, llevamos varios años recabando distintos tipos de datos. Por ejemplo, levantamos más de 750 entrevistas entre académicos y expertos en temas de organización policial y personal administrativo, policías de cancha. Hicimos grupos de enfoque en distintos lados del país, en fin, ¿no? Entonces tenemos ahí una riqueza de datos de entrevistas que nos han dado una perspectiva muy amplia de cómo construir organizaciones policiales. La segunda cosa que hicimos es que hicimos un levantamiento a profundidad de 9 casos de estudio en el país en donde se han hecho intentos genuinos de reforma policial con distintos niveles de éxito, ¿no? En los ejemplos que pueden ver aquí, me imagino que podrán reconocer ejemplos que conocen, que han funcionado muy bien, ejemplos que no funcionaron muy bien, ejemplos que empezaron a dar muy buenos resultados y de repente hubo reversiones y en esos procesos entendemos por qué sí funcionó y luego por qué se revirtieron las cosas. Hace rato hubo una pregunta muy importante de cuando una policía va avanzando bien, cómo la blindamos para que con los cambios políticos no haya una reversión, como puede ser, hay varios casos que vemos aquí en la lámina que pasaron. En fin, ¿no? Entonces, en los casos de estudio investigamos con mucho detenimiento los procesos de reforma policial, cuál era la motivación de iniciar una reforma, qué quisieron hacer, o sea, cuál era el proyecto de reforma, qué proceso decidieron seguir, dentro de ese proceso a qué retos se enfrentaron, qué sí funcionó, qué no funcionó.
Y luego la tercera cosa que hicimos es levantar una gran base de datos sobre las estructuras organizacionales policiales del país. Entonces tenemos una base de datos en donde hemos integrado más de 25 fuentes públicas y privadas, en donde tenemos las características de las organizaciones policiales y de los municipios en donde existen, y cómo han ido cambiando entre el 2010 y el 2018. Y dentro de esto, un esfuerzo adicional que hicimos es un levantamiento, que hicimos 2 rondas de este levantamiento, en donde diseñamos un instrumento para captar las prácticas organizacionales muy específicas de las policías. La base de datos grande que les describo, como que nos describe el cascarón, o sea, cómo se ven desde afuera, de qué tamaño son, cuántos recursos cuentan, en qué han invertido más o menos sus recursos, pero no nos dice nada de lo más importante y lo que más informa la conversación de hoy, que es cómo se administran las policías hacia adentro, ¿no? Entonces, para eso hicimos este levantamiento, que es un instrumento que le llamamos el World Management Survey para policías, en donde documentamos con mucha granularidad las prácticas administrativas y gerenciales de las policías hacia adentro. Hicimos 2 rondas de este levantamiento. En la primera ronda levantamos en 430 policías del país. En la segunda ronda que acabamos de terminar, levantamos 530 policías del país. Entonces, todo esto, ¿cómo se ve, digamos, el instrumento de World Management Survey, es el que quiero hablar un poquito más? Pues es un instrumento que documenta 21 distintas prácticas de gestión al interior, dividido en 5 grandes temas. Técnicas de gestión de operaciones, ¿no? Hasta qué punto se utilizan técnicas modernas de gestión de operaciones. Supervisión del desempeño, ¿no? O sea, cómo evaluamos a nuestros policías y cómo determinamos si están cumpliendo bien con su trabajo o no. Establecimiento de objetivos, que incluye planeación estratégica y ese tipo de temas, que se insertan mucho con lo que decía el secretario Fassi hace rato, decir, bueno, ¿qué es lo que se supone que queremos que haga una policía dependiendo del nivel en el que está? Y nos enfrentamos a problemas graves cuando una policía no tiene claridad estratégica y no tiene buena planeación para saber qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿no? Entonces eso entra dentro de establecer objetivos. El cuarto punto, que es el más relacionado con el tema de carrera policial, es el de gestión del talento. Cómo reclutamos, cómo capacitamos, cómo motivamos, cómo conservamos, cómo desarrollamos nuestro personal en el tiempo, ¿no? O sea, les damos capacitación continua o no, tienen un plan de carrera o no, en fin, ¿no? Entonces son las prácticas de gestión del talento. Y luego tenemos un quinto tema que es de resiliencia organizacional, que se refiere a prácticas organizacionales dentro de las policías para, de manera estructural y sistemática, proteger a las corporaciones de 3 amenazas que todas las policías del mundo enfrentan constantemente, que son amenazas de intimidación, amenazas de infiltración y amenazas de cooptación. Entonces son como que las 5 grandes prácticas que documentamos en nuestro trabajo. Y la primera cosa que encontramos, lo que hacemos es que documentamos estos 5 temas con 21 prácticas que se insertan en los distintos 5 temas. Y luego con eso hacemos un índice total de calidad gerencial, ¿no? O sea, cada una de esas prácticas tiene un score, sumamos los scores y hacemos un promedio. Y una primera resultado que sale, que no va a sorprender a nadie, es que en promedio las policías más grandes tienden a estar mejor administradas que las policías más chicas. Y esto pues, es casi una relación mecánica, ¿no? Si tienes, administrar 1000 policías es más difícil que administrar 15. Entonces, pues nada más por el hecho de tener 1000, necesitas desarrollar mejores prácticas de administración. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que dentro de los distintos tipos de policía que están correlacionados con tamaño, las estatales suelen ser más grandes que las urbanas, que suelen ser más grandes que las semiurbanas, que suelen ser más grandes que las rurales. Lo que es interesante y lo más importante es que dentro de cada uno de estos tipos vemos que hay policías muy bien administradas. Entonces, lo que ven en cada uno, esto es para cada uno de los tipos de policía, la distribución de calificaciones gerenciales. Entonces, podemos ver que dentro de las estatales, por ejemplo, hay policías excelentemente bien administradas, pero hay policías que están peor administradas que las rurales malas, ¿no? O sea, con peores prácticas de administración, digamos, que las rurales malas. Eso lo pueden ver, por ejemplo, aquí, ¿no? En la parte de hasta abajo de la distribución de las policías más grandes. Igual con las urbanas, y vemos, por ejemplo, que hay policías rurales que son relativamente chiquitas, que tienen prácticas gerenciales sorprendentemente buenas.
a la par con, digamos, policías estatales de tamaño mucho mayor. Y es de esta diferencia entre calidad gerencial de policías de distintos tamaños de donde sacamos nuestras principales conclusiones. Les platico todos estos datos para que sepan de dónde viene lo que ahora sí quiero decir al respecto del desarrollo de carrera policial y del desarrollo de policías en general, de las organizaciones policiales. Con todos estos datos, lo que hemos podido hacer es desarrollar, o sea, lo que hacemos aquí es que los 5 temas, aquí pueden ver los 5 temas: operaciones, desempeño, manejo de talento, metas y resiliencia. A la hora de que mapeamos dónde están todas las policías del país que documentamos en estas 5 prácticas, lo que nos ha permitido es identificar con mucha claridad cómo se ve una policía bien, con buenas prácticas gerenciales y cómo compara eso con una policía que no tiene buenas prácticas gerenciales. Y eso nos ha llevado a tener un modelo de desarrollo policial en donde identificamos con mucha claridad 3 niveles de desarrollo organizacional: el nivel más básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Y lo que nos ha permitido identificar esto es con muchísima claridad que la gestión y el diseño organizacional importan muchísimo para el desarrollo de una policía en todo lo que hace una policía, desde operaciones, pero también incluye obviamente la carrera policial. Hay un tema aquí que es bien importante y sale muy claro en los datos, que es que hay complementariedades positivas y negativas entre las distintas prácticas. ¿A qué nos referimos con esto? Las organizaciones no pueden integrar una práctica nada más, porque cualquier práctica que tú hagas dentro de una organización depende de muchas otras cosas que la organización necesita hacer para que una práctica sea exitosa. Por darles un ejemplo muy sencillo, pero que todos conocemos, pues todos sabemos que está muy de moda tener cámaras en las ciudades, ¿no? Para dar seguridad. Pues está bien, ¿no? O sea, la práctica de tener cámaras es una práctica relativamente avanzada en gestión de operaciones. Pero vamos a pensar qué es lo que tiene que pasar para que una cámara realmente logre su objetivo. Pues necesitamos primero, desde luego, tener la red de cámaras, pero necesitamos tener analistas preparados que estén todo el tiempo observando las cámaras y con capacidad de discernir dentro de todo lo que están captando las cámaras, qué es importante y qué no es importante. Además, necesitamos prácticas para que esos analistas puedan después identificar algo y mandarlo a alguien que determine que eso requiere una reacción operativa. Y eso tiene que bajar a alguien que da una instrucción para que alguien atienda y que después podamos verificar y se cierre el ciclo si alguien genuinamente resolvió ese incidente desde la operación, ¿no? Y después necesitamos cerrar ese ciclo con inteligencia para poder ver patrones de que en este lugar parece ser que está pasando más esto que en este otro lugar. Entonces, nada más con algo tan sencillo como poner una cámara, les acabo de describir 6 o 7 prácticas organizacionales muy avanzadas que tienen que estar ahí para que una cámara realmente funcione. Si no tienes esas prácticas, pues puedes tener cámaras, pero no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con complementariedades positivas y negativas. Hay ciertas prácticas que necesitan de otras prácticas para poder funcionar. Y hay ciertas prácticas que haces que parece ser que te resuelven cosas en el corto plazo, pero que en realidad te generan trampas. Por ejemplo, cuando tú tienes un jefe policial que lo traen a apagar un incendio, entre comillas, un incendio de seguridad, pero es un jefe policial que tiene una visión, digamos, muy de cadena de mando, en donde lo único que importa es que cumplan órdenes. Y tiene una visión, de hecho, donde confía poco de los elementos y no cree en el desarrollo humano de los elementos, porque aquí lo que importa es cumplir órdenes. En el corto plazo, a lo mejor ese jefe policial va a poder instrumentar una cadena de mando que más o menos funcione, pero en el mediano plazo, muchos de esos policías se van a ir porque no van a encontrar un plan de desarrollo de carrera, pero además van a estar constantemente bajo el asedio de un mando que no los respeta. Y entonces, esa policía, porque instruyó una serie de prácticas de cadena de mando demasiado rígidas, se pone a sí misma una trampa para su propio desarrollo en el futuro. Y a eso nos referimos con complementariedades negativas. Entonces, dentro de esto, y ya voy a acabar, lo que hemos identificado es cuáles son como que transiciones coherentes de desarrollo organizacional básico a desarrollo organizacional intermedio o avanzado. Y en esto lo que hemos encontrado es que la práctica más confiable para ayudar a una policía a seguirse desarrollando como organización de manera integral es justamente invertir en gestión de talento y en desarrollo policial desde el punto de vista de carrera policial.
o sea, en los datos sale clarísimo que policías, o sea, estructuras policiales que deciden empezar por invertir en el desarrollo de los elementos y la carrera policial, de manera natural empiezan a desarrollar el resto de las prácticas de la organización de manera coherente e integral. Mientras que cualquier otra práctica que tratas de insertar, como decía con mucha claridad el secretario Faz hace rato, es muy difícil integrar mejores prácticas si tus elementos no están protegidos y no están desarrollados desde el punto de vista del recurso humano. Entonces, las inversiones en la carrera policial son, digamos, las más confiables y las debemos hacer siempre con una idea de que es una inversión que estamos haciendo para desarrollar de manera integral toda la organización policial, porque si no, lo que hemos visto es que si no desarrollamos integralmente la organización, pasan cosas como la que decíamos hace rato, que avanzan en algunas cosas, pero hay una transición política y se derrumba la estructura porque no había tenido un desarrollo organizacional integral. Y obviamente aquí la claridad estratégica de los liderazgos juega un rol muy importante, ¿no? Que el liderazgo policial tenga claridad de esto es fundamental. Y pues obviamente lo que nos enfocamos es en entender las trayectorias de desarrollo. Voy a parar aquí. Lo único más que voy a decir, bueno, una cosa más que vale la pena mencionar, porque el secretario Fassi mencionaba que uno de los grandes retos de las policías del país es la retención. Pues una vez que identificamos la calidad gerencial de las policías, hacemos cualquier cantidad de análisis para ver en qué cosas importan y en qué cosas no importa la calidad gerencial. El resumen es que en todo importa. Corremos los análisis contra incidencia delictiva, contra homicidios, contra sensación de seguridad, contra mil cosas. Y en todo importa muchísimo la calidad gerencial. Y por dar un ejemplo, lo que hemos encontrado es que policías que en promedio tienen una calificación gerencial o una calidad gerencial, una desviación estándar arriba de las demás, reducen la rotación de personal en un 26% y la rotación de mandos, que es la rotación más costosa o más difícil de reponer, en un 24%. Entonces, mejorar tu calidad gerencial, de hecho, es una forma de las formas más confiables de asegurarte que puedes retener a tu personal.